Ahora no hubo ni siquiera una palabra antes del recording in progress. Eso ya es insuperable. De hecho, ¿te escuchamos, no, Alberto? ¿Estás con audio? Supongo que sí. Ah, ya, sí, te escuchamos. Afirmativo. Es que es día feriado, weón. ¿A quién se le ocurre hacer un podcast en el Día de los Muertos? Bueno, A los que el Día de están los Muertos muertos. es muy pertinente, es muy pertinente. Sí, pero no descansamos nunca, pues, weón. Espero que nos escuchen más, porque hay más gente calientita en su casa pasando la borrachera No, de la fiesta de anoche. ay, weón. La gente, no. Hoy día no nos va a escuchar nadie. Va a haber 200 personas conectadas. Es un error, no podemos hacer esto. Estamos trabajando mucho, estamos dando una señal equívoca. Lo bueno es que ya nos está escuchando Cas, así que. Hoy no está escuchando Cast. Bueno, estamos en el radar la semana pasada, ¿no? Pregunto, ¿qué es la cosa nostra? ¿Eso Y fue tuvimos cuando? apoyos insólitos. ¿Cómo? Que hubo mucha gente que le dijo, pero ¿cómo es posible que no sepa quién es la Sí, Cosa Nostra? Y gente que uno jamás pensaría que escucha la Cosa Nostra. sí. Tiene que saber, señor. Pero Sí. rápidamente sus asesores lo actualizaron. Sí, lo actualizaron. Sí. Y el community manager respondió rápidamente con inusual alegría. Bueno, la alegría ya viene. La alegría ya viene. Tengo un videíto que en realidad no es mío, lo compartió el tal Mayola hace un par de minutos. No lo he visto, pero soy obediente. Coloquémoslo. Y no tenemos a Dabañino. No, como si es feriado. No trabajó, pues, bueno. No, pues si ¿Trabajó esto no. Dabañino? No, pues sería una ordinaria, no lo puedo estar diciendo. Pero No, Dabañino. Estamos por ¿Dónde los está derechos Dabañino? laborales nosotros, ¿no? Acá. las Estamos por 40 el horas, respeto los de todos derechos los laborales, feriados, toda esa weá. 500 lucas sueldo mínimo, 250 pensión, sí, pues. Así que me leí hoy día en la mañana, me llegó el programa El Niño Árbol, y no, ahí dice claramente que el 1 de noviembre no podemos huegar a Dabañino. Irrenunciable. Feriado irrenunciable. 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 Ya, así que Ya. Es este un gesto a la videito, ¿no? derecha. ¿Ah? Es un gesto a la derecha Es un celebrando el Día de los Muertos. Ya. Explica tú, Alberto, de qué se trata esto. Voy. No, a mí me parece ¿Qué es esto? interesante el No, video no, nomás, ¿qué eso es es todo. esto? Se explica solo. Putin. Ahí está. Vladimir. Hasta donde yo entiendo, es fake news. Bonnie, Hasta donde yo qué gran tema, weón. Putin y la rubia. Rasputin. Ya. ¿Por qué partimos un día 1 de noviembre con Putin bailando? ¿Es Putin o no? ¿Es Putin o es no es Putin. Putin? Es Putin, pero perdona, Perdona, o puede ser sea, un fake. O sea, todas las no. cuentas de Instagram de él están vinculadas a la grabación. No, no es Putin, es fake. No, no es Putin. Pero está buena la Nunca lo animación. sabré. Bueno, tú dices que es fake. No, yo digo que puede ser, no sé. No. O sea, que hay un momento en que él parece que es más joven de lo que se ve en otras fotos, No, ¿no? lo que pasa es que eso de verse joven es una cosa habitual en Putin, porque dice la leyenda que se opera cada 6 meses y quizás hace Botox cada Claro. dos. Y come hígados Tiene de una obsesión niño y por weas raras, porque, o sea, obvio, ¿no? o Bueno, sea, y o los sea, se a mantiene quién puede joven. tener una ¿Cuál es duda? la mejor manera de mantenerse Que, joven? Mujeres jóvenes, ahí está claro, ¿no? que come corazones de osos rusos y cosas así. O sea, eso, eso es Dios todo. A mío. mí el video me lo mandó una fuente confiable, que es mi esposa. ¿No? Entonces yo no voy a decir que es fake news, o sea, no hay ninguna posibilidad de que sea fake news. Excelente, Hay que morir excelente. con la versión. Hay que abrir la O versión. sea, Oye, pero, y ella vio a Putin ¿ya? claramente el seguimiento respecto a efectivamente su jovial rostro, que efectivamente es como cíclico, ¿no? O sea, como que envejece, rejuvenece, Claro, envejece, pero rejuvenece. rápido. Y cuando rejuvenece, siempre, además, murió alguien del entorno de la oposición. O sea, entonces, eh, Oye, es bueno El el video de poder total Putin. es muy afrodisíaco.
Es bueno el video de Putin para empezar. Mira la provocación que te lanzaste, Alberto. Es bueno, al menos, pienso así rápida, por dos buenas razones. Uno, porque es TikTok y porque funciona. Y porque uno podría decir, bueno, pero no entrega ningún mensaje. Entrega, po. Entrega caleta de Sí. mensajes. Po, Soy joven, fuerte y estoy como una actriz del establishment de Hollywood. claro. Y lo segundo, porque no sabemos si es cierto o no es cierto. Y no importa, funciona igual. Sí, El mundo Palabra, líquido. el mundo líquido. telepolítica. Lo que no Telepolítica. puedo demostrar importa un carajo. En este rato, los asesores de Cast viendo el podcast diciendo, ¡oh, lo entendieron! Bueno, pero Cagamos, la ustedes cosa vieron, nuestra la a entendió. propósito, los asesores de casa hicieron un muy buen video basado en nada, que es el video contra Boric. También es un video, pero está muy bien hecho, está súper bien hecho. La ligazón de cada punto por punto no tiene nada de lógica ni de prueba empírica, pero tiene eso que en televisión se entiende como la prueba televisiva. La O venta sea, del terreno del papá. sí, las imágenes van cuadrando adecuadamente para contar la historia. Es una narración verosímil desde el punto de vista televisivo. Si uno le saca la imagen, le saca los contenidos externos, la narración lógica se pierde, ¿no? Es una porquería. Y no es Pero ni así como cierto ni está, falso. El que lo quiere creer, al que lo quiera creer es exacto. cierto. O sea, el papá vende un terreno con cambio de uso de suelo y entonces y resulta que ese terreno lo compra el Serviu y lo compra el Serviu porque, y ahí viene la cosa loca, digamos, porque Gabriel Boric invitó a Doris González a hacer protestas en la zona para exigir que se compraran terrenos para las tomas. Y entonces, en ese contexto, termina vendiéndose el terreno. Fin de la historia, Fin de la fin del historia. comunicado. ¿Ya? Bueno, Pero eso además es, no está pretendiendo que que se exhiba en televisión. ¿Ah? Pasa por WhatsApp, ¿no? Más que el nuevo medio, el gran claro. nuevo medio de las campañas. Y además no es un video que esté firmado por su propio puño y letra, por tanto, si sale en la tele y alguien y se desmiente por completo, él dice, bueno, yo no tengo nada que ver con el video. ¿Ya? La guerra sucia, digamos. Eh, y pegando en el tema que hemos dicho, que es el tema central, que es el tema de la ética como elemento central. O sea, está muy bien pensado, entendiendo que efectivamente Cass está atacando ese nicho y de alguna manera está logrando que todos cambiemos la conversación hacia ese lugar también. Creo que no hay ninguna alternativa de no empezar, ya lo estamos haciendo, de no empezar esta semana el podcast hablando de Cast. Yo quiero solo dejar instalada una primera pregunta, solo una. Y digo, no hay ninguna posibilidad porque, digamos, entre otras cosas, fuimos interpelados por Cast esta semana, primero de manera lúdica, luego de manera amorosa, todavía no de manera amenazante, lo cual creo que habla mal de nosotros, pero bueno, eso es una harina de otro costal. Porque sale la encuesta de la Cosa Nostra, que desde nuestra perspectiva valida que el fenómeno es real, o sea, ante las dudas, ay, pero entonces, pero no, Yo digo está lo inflado. contrario. No, yo ¿Ah? digo lo contrario. Yo digo lo contrario. Que la O sea, encuesta... lo que está diciendo Cadem es que Cast le lleva 5 o 7 puntos a No, Boric. no, de acuerdo, pero, No, pero, pero pero, no, no, pero claro, no. O sea, Darío está diciendo que la segunda vuelta es Cas Boric. claro, Bueno, eso es obvio, No, si no, se cayó no. está bien, Sichel, pero está no bien. tiene Hay nada que ver Está con... bien, pero espérate, Claro. quiero dejarle solo instalada la pregunta, porque lo que me interesa es una pregunta de mierda, porque probablemente no es ni la una ni la otra, sino todo lo contrario. Pero la pregunta es, si nosotros ahora vamos a conversar un rato de CAS, vamos a hablar, vamos a analizar, ¿cómo no le entra el fenómeno? Al fenómeno. No estoy hablando ni siquiera del resultado electoral post, estoy hablando de todo lo que va generando, porque se tomó la agenda, ¿no? Lo que dice Mirko siempre muy bien, se tomó la agenda, se la tomó, de hecho, por completo. Si uno no habla de CAST, ¿por qué no habla de Cast si es el fenómeno? Entonces, se tomó la agenda. Veremos eso, cuál será el rendimiento electoral, pero es harina de otro costal. Me interesa más lo previo. Y la pregunta que dejo instalada es, ¿cómo no le entra el tema Cast desde la perspectiva nuestra, que somos gente, digamos, en general más cercano a posiciones democráticas, en fin, los tres muy lejos de la ultraderecha, sin ninguna duda? Entonces, uno le entra duro al tema, trata como de desentrañar la fibra, la complejidad, etcétera, o uno le entra liviano al tema, entendiendo que bueno, que el mundo está así, que son parte de las ofertas políticas y que no es que escandalizarse tanto. ¿Duro o No, blando? yo creo ¿Cómo que le hay que entráis? entrar duro. Yo creo que hay que entrar duro, Yo creo que hay que pero entrar blando. claro, Así que para vamos. mí, vamos con eso. A ver, mira, yo diría, lo resumo súper simple.
el año 1929 el mundo venía de la mayor revolución libre mercadista que se conoce en la historia. Entre la década de 1870 y 1920 vino una borrachera de crecimiento económico, de éxito total por todas partes del mundo, los países crecían enormemente, fue formidable y todo basado en un libre mercado radical, rampante. La única diferencia con el actual es que el sistema financiero era muy, muy débil, muy pequeño, pero el libre mercado estaba muy fuerte. Y llega la crisis del 29, todo lo que parecía sólido se desvanece en el aire, como diría un caballero antiguo, y entonces llega la sensación de que tiene que cambiar radicalmente, porque efectivamente la crisis fue brutal, una cosa horrorosa, y entonces hay que cambiar radicalmente porque esto era de plástico. Y se empieza a cambiar radicalmente y surge una primera respuesta más intermedia, que es la respuesta keynesiana, que incluso la adopta incluso Estados Unidos, que es una respuesta que es de control de la crisis a partir del trabajo del Estado, una mayor presencia del Estado en la economía, y hay una respuesta más dura, por la misma ruta, pero mucho más dura, que es la respuesta de los socialismos, donde empiezan a crecer en América Latina, la influencia del socialismo empieza a ser mucho más fuerte. ¿Ya? El socialismo de la Unión Soviética, en fin, el rol de Stalin. Stalin había logrado un crecimiento económico importante en esa última década y por tanto empieza a fortalecerse esa posibilidad. Y viene entonces la sensación de que la respuesta tiene que venir por izquierda. 10 años después, la respuesta política está por derecha. Se llama fascismo. La respuesta política está por derecha porque la respuesta política por izquierda fue inorgánica, desordenada, y en ese contexto dejó espacio para quienes plantearan una tesis fascista. Ahora, el fascismo es también un socialismo. Por tanto, incluía muchos de los elementos que la izquierda estaba propugnando, solo que le agregaba autoridad y orden. ¿Ya? Y en ese contexto, y obviamente en ese contexto entonces el fascismo hay que entenderlo en su propia lógica de entonces. Hoy día, y esto pasa muchas veces, los desafíos al liberalismo tienen una primera respuesta, tienen una denuncia por izquierda normalmente, tienen una primera respuesta por izquierda, y esa respuesta por izquierda normalmente es difícil que funcione rápidamente. De hecho, las respuestas políticas nunca funcionan de inmediato, pero además la izquierda tiene la tendencia en esa respuesta a mostrarse inorgánica y destemplada, fuera de control. Y en esas condiciones, la ciudadanía, razonable o no razonablemente, eso ya es otra cosa, pero sí con lógica dentro de la situación, va y opta por aquellos postulados que tengan que ver con decir, ya saben que, mira, esta cosa es dura y qué sé yo, necesitamos aquí a alguien que traiga certeza. Y el fascismo tiene un rasgo que no es lo que acabo de decir, que tiene con el socialismo desde otro lugar, desde el autoritarismo radical, sino que tiene un otro rasgo que es muy importante, que es el hecho de tratar a las sociedades complejas como tribus simples. Y ese tribalismo a la gente le hace sentido en momentos de inquietud porque te cierras en algún lugar que te da certeza. Y de hecho la izquierda actual en todo el mundo, y en Chile en particular también, y en Brasil pasó lo mismo, ha estado apostando a las políticas de la identidad. Las políticas de la identidad son una forma mucho más sofisticada, pero de tribalismo también, y por tanto de alguna manera han apoyado un camino de esta ruta. ¿Eso significa que Kast llegó para quedarse y que va a ser una respuesta tan importante como la de Hitler? No, para nada, creo que no va a ser así. De hecho, el gran tema es que Kast es un tipo que además es libre mercadista radical, y que el gran punto por el cual ha logrado crecer es porque nadie le pregunta sobre eso y nadie le plantea problemas por eso. Todos le plantean problemas por el lado del autoritarismo, en circunstancias que la gente puede perfectamente estar diciendo, ¿saben qué? Cortémosla. Era normal que En después del la estallido... FP, en la FP está su muerte, pero afortunadamente Exacto, para él no, claro. no la han sacado a Sí. jugar ahí. Sí, sí, ahora entiendo la respuesta dura de Alberto, la comparto en la perspectiva histórica de ese contexto, exactamente como es el de los años 20, la década de los 20, 30 del siglo pasado, ¿no? Y yo creo que efectivamente la historia no se repite, pero rima. Y que rime no significa que sea igual porque los contextos son irrepetibles, pero tienen elementos similares. Lo central para mí es comprender un contexto distinto, más allá de lo que efectivamente, porque así es, describe Alberto en la triada democracias liberales, socialismos, fascismos.
que es una cuestión que yo siempre le copio de la frase de mi frase preferida de Harari, ¿no? Que va mostrando cómo va muriendo todos esos megasistemas o mega creaciones de alternativas de funcionamiento de las sociedades del siglo XX. ¿No? Dice Harari, el año 38 teníamos 3 sistemas, el 68 quedaban 2, el 98 quedaba 1 y el 2018 ya no hay ninguno. Entonces ahí yo me vuelvo jararista, ¿no? En el sentido de decir, todos lo que vemos de democracias liberales, fascismos o comunismos, que son cosas que son espectros, aludiendo al 1 de noviembre. Ya no son lo que era, son fantasmas de aquello, porque responden al espíritu de un tiempo que ya murió. Yo más bien me acerco a tratar porque lo que busco, quiera o no quiera, en mi cabeza, permanentemente el sentido y lógica de las cosas. Entonces hay un elemento que venimos viendo hace rato y por eso que hemos dicho que el estallido acabó el día que se eligió la convención, y el alza de Kast y su evidente paso a segunda vuelta, independiente de que consideremos que tenga más o menos probabilidades de ganar esa segunda vuelta, ¿no? Tiene una coherencia. Tiene la siguiente coherencia. El estallido, a mi juicio, el estallido social es un momento innegablemente que despliega mucha energía de cambio y transformación, ¿no? Mucha. Tanta que eso termina en una convención constituyente que va nada más ni nada menos que a redactar una nueva constitución, nuevo marco de reglas fuera del modelo neoliberal y la democracia de los años 90. Eso es mucho cambio, no es poco. Algunos podrán considerarlo muy amarillo, pero a mi juicio es mucho. Y desde ese minuto, ¿no? Opera en la política convencional una suerte de energía que está presente en todos los sistemas vivos y las sociedades lo son, que se llama homeostasis, una tendencia natural al equilibrio. Entonces, con la misma energía que se detona un cambio hacia adelante para dejar atrás lo viejo y eso genera acción inorgánica, como describe Alberto, también hay, ¿no?, natural y necesariamente una energía de contención o de reacción. Por eso estos movimientos se llaman movimientos reaccionarios, porque son reacción a acciones de cambio, ¿no? Y los sistemas funcionan con todos estos componentes, actuando e interactuando. Y hay momentos que son de acción y cambio hacia adelante, transformación, y otros que son de reacción. ¿Por qué? Porque es necesaria la reacción desde el punto de vista sistémico, ¿no? Porque para seguir avanzando en un determinado momento necesitas consolidar lo ya hecho. Esta misma discusión en otro contexto estuvo en el mundo de la izquierda, en el proyecto de la Unidad Popular, ¿no? Al interior de la Unidad Popular estaban los que enarboraban la bandera del avanzar sin transar, ¿no? El presidente del Partido Socialista, Carlos Altamirano Rego, los chicos jóvenes impetuosos del MIR, ¿no? Y por otra parte, el presidente Allende y el Partido Comunista en la tesis de consolidar. Después avanzamos, primero consolidamos. Esa es una constatación histórica que en todos los procesos de cambio como el que estamos atravesando largo se manifiestan esta energía y esto tiene una lógica, tiene un sentido y es perfectamente normal. A eso me refería con naturalizarlo y normalizarlo, ¿no? Y básicamente, ¿no? Esto ocurre porque el estallido, que es esta fuerza de cambio, es sin lugar a duda, a mi juicio, un evento que está fuera de la caja de la política institucional. Por eso que tiene la fuerza y por eso que es capaz de remecer la caja. Viene la elección el plebiscito, es completamente fuera de la caja, aunque es institucional, es un evento de manifestación radical de energía de cambio, de ahí la votación del apruebo, y termina siendo un ejercicio fuera de la caja, tanto que para mí en lo personal, y me consta que también a Darío le sorprendió o no sorprendió el resultado de la elección de constituyente del 15-16 de mayo, que para mí sigue siendo el hecho político del año, independiente de lo que vaya a pasar en la elección presidencial. Y ahí se acaban los eventos fuera de la caja. Y entonces asistimos a un momento en que vienen los eventos dentro de la caja, y esta elección
la elección presidencial y parlamentaria es un evento dentro de la caja, que es una caja que está podrida, que es una caja que está muerta porque responde al contexto del viejo orden y por lo tanto no es casual que dentro de esa caja emerjan fetideces, emerjan podredumbres, hediondeces propias de lo que se está descomponiendo. A mi juicio, esto era muy evidente, lo de la necesidad de consolidar el cambio antes de seguir avanzando, porque si no siempre se arriesga el retroceder completamente. En mi modesta, estúpida quizá, e infantil propuesta de un candidato presidencial independiente. Un candidato presidencial independiente que congregara gente que culturalmente viniera del mundo de la izquierda, del mundo de la derecha, da lo mismo, desde la perspectiva del viejo siglo, no importaba. Lo central tenía que ver con generar un clima de paz y tranquilidad, ¿no? Sin grandes ambiciones reformistas, muy participativo en términos de canalizar expresiones, emociones, de demanda, porque el cambio verdadero lo que hay que cuidar, la guaguita, el de lo que estamos embarazados de la nueva constitución. Entonces, para que ahí no haya un aborto, no haya un trauma por fuera, no, era necesario una conciencia desde un lugar fuera de la caja, no desde dentro de la caja distinto. Por eso mi propuesta es Julio César o de Isquia o de algo que articulara otras transversalidades distintas porque había que consolidar ese cambio. Eso no está, no ocurrió. El sistema se cerró, no, por distintas razones. Y nada, entonces vamos a tener que apostar a lo menos malo dentro de opciones que todas son malas desde el punto de vista sistémico, desde el punto de vista del efecto sistémico que van a generar. Y como dice el mundo conservador, la palabra conservador viene de conservar en términos de energía, mantener ciertas cosas, esa energía está siempre presente en las sociedades. Por eso es bien ridículo cuando alguna gente piensa o ausculta un mundo sin derecha. ¿Ah? Como si la derecha fuera una anomia circunstancial de desvío de gente completamente equivocada y no hubiera algo de muy real en esa pulsión, digo en términos de generación histórica. Y entonces habitamos una política muy débil, que es meramente declarativa y que genera estos grados importantes de histeria, porque no es lo que va a ser, es lo que dice que va a ser. Toda la discusión se sitúa, como dice muy bien Alberto, en el plano de lo identitario, de lo cultural. Entonces, así como hay una acción revolucionaria potente todo este tiempo que te viene con cambios en movimientos feministas, animalistas, ponele todos los vistas que quieran, está ahí, ¿no? Gente que dice, momento, este cambio es muy rápido. Momento, pelota al piso, no, por ahora no se cambia nada más y vamos a mantener lo que somos. Porque es muy rápido. Entonces, las sociedades tienen todos estos componentes, todo este tipo de público o discurso. Entonces, lo que hay detrás de Gas, porque efectivamente concordamos que Gas es más que el rechazo y es más que la derecha del sector oriente, como fuerza orgánica cualitativa, ¿no? Hay una cosa extramuros que conecta con eso y hay que comprenderlo. Entonces, creo que soy optimista porque me parece que incluso esto es un síntoma de que estamos en el derrotero de lo revolucionario y de la transformación. Lo que pasa es que estas cosas no son lineales, son dos pasos para adelante y uno para atrás. ¿No? Y en ese sentido independiente no sé qué piensan ustedes, pero yo por lo menos soy de los que cree que Gas ya ganó, en el sentido de que aunque pierda la segunda vuelta con Boric, que es lo más probable, no va a haber ganado el instalar esta fuerza reaccionaria como un poder. ¿Qué es lo que le pasa a Lagos cuando pierde por un voto por mesa con Lavín? Su gobierno se transforma en la práctica, deja de ser un gobierno reformista en ese minuto y pasa a ser un gobierno conservador. Lo natural debería ser que el próximo gobierno que fuera de izquierda fuera un gobierno conservador, porque hay que conservar, ¿no? Mantener y consolidar para que el verdadero espacio de cambio y transformación sea la convención, que es lo único que tenemos. No es lo que dijo De Polo hoy día en todo caso, pero eso lo comentamos después. Por supuesto, a propósito de esa pelotudez Sí, que lo obvio. refería. Ahí está todavía, en este rato todavía lo tienen en el cuarto sótano de las mazmorras de Boric, siendo castigado. Hay una mala noticia que es un poco lo que señalas, porque la mala noticia es que en el desfonde absoluto de Sichel, del candidato digamos, del orden, de la continuidad de la derecha,
uno podría pensar, bueno, ¿qué pasa con esa votación? Se desmembra un poco, en fin, pero se fue muy rápidamente a Kast. Al menos eso son, insisto, lo que indican los números. Tenemos 3 semanas más para averiguarlo por completo. Pero claro, eso es una primera noticia. Una primera noticia, yo creo que como negativa, que de alguna manera espanta. Espanta en primer término a la izquierda, aunque lo hemos señalado en varias de las conversaciones acá, es un espanto que debería ser compartido, porque debería espantar también a la derecha. Mira, ayer escuchaba, fue excesivamente transparente, como suele serlo, la Jacqueline van Rieselbergher en Mesa Central, que es impresionante, como que estuviera recién entrando en política, porque se despacha esta frase de, mira, si la elección fuera hoy, votaría por Kast, pero tiene todavía 2 semanas, 3 semanas para convencerme. ¿Eh? Una senadora, una persona relevante, presidente de la UDI de 2 periodos hace poquito, en fin, no sé qué. Entonces, yo creo que eso es la demostración permanente también, porque en general cuando uno piensa en Kast, y probablemente la mayoría del mundo que escucha La Cosa Nostra, más bien piensa desde el temor atávico que le genera la izquierda. ¿Eh? Y ahí hay muchas razones y hay también algunas sin razones. Pero en el caso de la derecha, o sea, la apuesta que está haciendo la derecha política, porque es cierto, Kast ya ganó. Kast va a quedar instalado como el líder de la oposición. Y a nivel de partido, o sea, la UDI va a ser probablemente devorada por el Partido Republicano, pero completamente. Yo creo que no va a quedar nada en eso, porque pierden todo foco. Yo pensaba, no sé, Guzmán, pensaba en Noboa, revolcándose en la tumba. ¿Ah? Es una muy buena noticia. Bueno, sí, por eso yo creo que efectivamente esto es... Ahora, la mala noticia es que genera algo y le da un estatus que uno pensaba, o que muchos pensaban, que uno decía, bueno, en realidad siempre es mejor que la ultraderecha esté un poquito, digamos, más alejada Pero de la eso escena es política. una visión clásica. Es una visión clásica. Y además es una visión clásica que tarde o temprano se Lineal. cae, porque las ultraderechas, en este ciclo del siglo XXI, tienen mucha razón de ser, lo que dice Alberto, en sociedades aún más complejas, bueno, más tribu. Mira, cosas tontas. Siempre pasa 20, 25 años después de que van pasando las generaciones, en que empiezan entonces, hace unos años atrás estábamos en la fiesta de los 80. Entonces todos los que tenían ahí entre 40 y 50, etcétera, iban a la fiesta de los 80. Ahora están apareciendo la fiesta de los 90. Obvio, cada 20, 30 años un buen negocio ir haciendo revival de todo tipo. Y todas las generaciones, todas las generaciones que nos sentimos especiales respecto a nuestra niñez y nuestra juventud, vimos que ese fue el momento perfecto, lo recordamos. Hay una pulsión, que es la que hemos estado hablando acá, lo dice Alberto a nivel histórico, lo plantea Mirko también, esa pulsión a volver al lugar de lo conocido. Y bueno, finalmente esa pulsión, con un par de elementos más, con un par de inestabilidades más, terminan siendo el lugar donde muchos sectores necesitan llegar para tener esa poca de tranquilidad de alma, digamos. ¿No? Sí, porque aparte de lo cultural, lo otro, la otra fortaleza de Kast, ¿no? Está en la seguridad. O sea, estamos viviendo en este desmembramiento del Estado y su razón de ser, que es asegurar el orden y el Estado de Derecho para derecha o izquierda, ¿no? Estamos viviendo una distopía poderosa, ¿no? Y entonces, más allá de la caricatura de la violencia política, lo que hay en el cotidiano de vida de los sectores más populares, de sectores más marginados, es el enfrentamiento con la delincuencia, con el narco, con una serie de fenómenos que son cotidianos, no son inventos teóricos, no están en la asamblea de Juan Gómez Milla, ¿ah? No se plantean en el manifiesto del 8M. Entonces, todas esas cuestiones, claro, podemos concordar a la larga que todas esas cosas son producto del neoliberalismo. Yo creo que más a la corta que a la larga es evidente, ¿no? La ausencia de sociedad. Pero está de cara a una elección, ¿no? Él toca por presencia muy bien esa fibra, ¿no? Y eso es lo que le da fuerza más allá del mundo de las 3 comunas del rechazo. Ahora, solo decir respecto al tema de la violencia política, hago ese acento, que lo digo un poco socarronamente a los bots de Kast que siempre aparecen, cada vez más, están interesados ya en la Cosa Nostra, seguramente en esta emisión aún más, porque ya el líder supremo ya les contó que se dio por enterado, es que toda esta idea, digamos, de que ante tanta violencia lo que se necesita es a Kast para terminar con esa violencia, a través de detenciones arbitrarias, los recintos de detención secretas por 5 días y toda esa cosa, pero siguiendo ese delirio, alguien en su sano juicio, de izquierda o derecha, da lo mismo, podría pensar que con Kast de presidente disminuiría la violencia política. O sea, habría mucha más violencia, si va a haber un festival de violencia
a reudales. Pero Empezaría a tratar de... tu premisa es equivocada y tiene que ver con mirar todo desde un lugar, Darío. Porque si tú te vas a dar una vuelta por otros lugares con otras Violencia política. personas, el punto es qué desastre si gana Boric y los comunistas. No, por Mira, supuesto. hoy día me llamó, voy a cometer una infidencia, me llamó Iván Weissman, amigo, colega del Semanal, me dijo, oye, yo tengo acá, vive en Argentina, en Buenos Aires con su familia, tengo un conserje del edificio que es chileno, siempre viaja a votar y es bien de izquierda, va a votar por Kast. Me dijo. Y Iván tiene un par de departamentos en Santiago, que la arrienda a profesionales venezolanos, todos Kast. Porque obviamente como Iván es periodista siempre anda preguntando, oye, ¿quién vaya a votar? Entonces, para comprender que el asunto, ¿no? Hay otro, y no es porque les guste Kast, es porque les da pavor Boric. Boric y el PC. Es una cosa Boric solo y otra cosa Boric con el PC. Eso es una realidad. No, pero es que nada que ver, porque el particular... No. Si esto no se trata de razones, se trata de percepciones. Sí, mira, yo creo que, a ver, yo insisto en que me da la impresión, o sea, hay varias cosas que son importantes. Uno, el puntaje de Kast no me parece tan alto, esa es la verdad. O sea, se cae Sichel, dentro del cual había muchos votos escondidos de gente que se sentía mucho más interpretada por Kast, pero que se daba cuenta que Sichel era más competitivo. Esa gente migra rápidamente a Kast cuando Kast es más competitivo y son exactamente un 16%, de acuerdo a nuestros datos, a los datos de la Cosa Nostra. Son un 16% que son los que se van. Encuesta que entregaremos este miércoles 3 de noviembre a las 18 sí, horas. Eso, quería decir. Pero estoy hablando con los datos del anterior. De la cuarta. Anterior. O sea, claro, o sea, ahí Sebastián Sichel marcaba ahí 26,6 y hoy día marca 10 puntos. Entonces, hay un 16, algo que migra, y Kast tenía por entonces un 12%. Por tanto, estaríamos hablando de que hay un 28% que es perfectamente explicable por la mera migración de Sichel, y hoy día está marcando con nosotros 30. O sea, son 2 puntos más. Entonces, migra una votación que es la votación que está buscando el candidato más competitivo del sector. Se queda en 30 puntos. Sabemos positivamente qué va a hacer esa gente que está con Sichel hoy día. Tenemos algunas intuiciones, tenemos algunos datos, porque le hemos preguntado a la gente por dónde se van a ir. La mayoría de momento en segunda vuelta se estarían yendo con Kast, pero no es del todo claro. Pero ese es son personas que están, al quedarse con Sichel en esta condición, que Sichel es un candidato sin historia, un candidato sin programa, un candidato súper articulado de plástico, y sin embargo se quedan ahí, es porque hay alguna especie de distancia en el fondo con Kast. Ahora, eso en términos electorales, por lo tanto, para mí no es una cosa demasiado loca. Si alguien pensaba que la derecha, a través de la situación del rechazo, había perdido por completo su presencia a nivel presidencial, es evidente que se equivocaba, porque lo que perdió fue su presencia en términos del discurso político. Y eso es lo importante. Lo importante es entender que en términos de hegemonía cultural, que es lo más importante en cualquier proceso político, la derecha está muerta. O sea, y eso no va a cambiar con un fenómeno parcial. Eso no va a cambiar. Entonces, y eso, la pregunta es si eso se logra traducir en términos electorales, y eso tiene que ver con la capacidad electoral del sector, con la capacidad de efectivamente dar una oferta que responda a las dificultades de la situación. En el fondo, la incapacidad de ciertas candidaturas que vienen de sectores que debieran ser capaces de articular mejor la seguridad con el bienestar, como la candidatura de Jasna Proboste, las candidaturas de la Concertación, ¿ya? Como las candidaturas que podrían entonces articular mundos, ¿ya? Esa debilidad, la misma candidatura de Sichel hoy día, esa debilidad es la que favorece que haya que tener que elegir entre lo que para la ciudadanía común y corriente, aunque Gabriel Boric haya hecho un esfuerzo encomiable, importante y sistemático en centrarse, evidentemente son la pelea entre dos extremos. Y entre dos extremos tú tienes un recuerdo que siempre es complejo. Nadie vino a decir
Y aquí está la versión, lo relevante, lo que está bien de lo que dijo De Polo y lo que está mal. Nadie vino a decir la verdad, en el sentido de decir, miren, ¿saben qué? No hay ninguna sociedad que cambie de manera significativa que no pase por el infierno. Sí. Dos, no hay ninguna sociedad que antes de llegar a su sueño del desarrollo no pase por el infierno, no tenga que demostrar que efectivamente es capaz de superar la etapa. Llegar al desarrollo no es una escalera que uno va subiendo y si uno está bien preparado físicamente, entonces llega al final. No, es caminar por un bosque oscuro, sin luna, lleno de acantilados, lleno de roqueríos, hay que cruzar ríos, y en un momento determinado, primero te va bien, te va fácil, avanzas, y cuando estás a punto de llegar, vienen los desafíos grandes, ríos, montañas, animales y cosas, y tienes que pasarlo. Si no lo pasas, no llegas. O obviamente hay países que lo han pasado, bueno, lo han pasado con guerras, que es un infierno. ¿No? Alemania. Claro, algunos lo han pasado con guerras en otras partes, que es un infierno un poco lejos, pero finalmente igual es un infierno porque igual eso siempre tiene problemática. Por tanto, es una historia compleja. Pensar en el desarrollo, como todas las cosas. Cuando la gente empieza a ascender en su trabajo, de pronto se da cuenta que se metió en un torbellino del cual no va a poder salir nunca. Es lo mismo siempre. El poder se hace siempre más difícil. Eso es una cosa importante de entender. Las cosas te resultan más fáciles, la vida te resulta más difícil. Entonces, ese es el gran desafío de hoy día. Chile está en un trance histórico y tenemos dos posibilidades. La versión tanática, que es dejarnos morir lentamente e ir entonces hacia el pasado, ¿ya? O tratar de salir a jugar eróticamente hacia el futuro. Bueno, la capacidad de la política de hacer entonces de hacer entender cuál es la incertidumbre que habrá, cuáles son los problemas que enfrentaremos, pero cuáles son sobre todo las esperanzas que esto proyecta. O sea, tener claro ese panorama, tener claro el panorama de decir, ¿sabe qué? Yo vengo a decirle algo que le dijeron 1000 veces, pero se lo dijeron mintiendo. Le dijeron siempre a usted que espere 10 o 15 años y vamos a estar en el desarrollo. Y nos decían que eso iba a ser llevando concentrado de cobre, llevando chips de madera, y eso no es verdad. Ahora yo les vengo a decir, para llegar al desarrollo estamos efectivamente a 10 o 15 años, pero estamos a 10 o 15 años de inversión en investigación, ciencia y tecnología, de inversión en capacidad cultural, en educación, de inversión en calidad de vida. O sea, tenemos que hacer un trabajo grande. Bueno, eso no se ha querido decir. No se ha querido decir porque uno se encuentra muchas veces, le pasó a Gabriel Boric, con la comodidad de un escenario que se te empieza a dar. Y tú no quieres tocarlo. Pero de repente el escenario se te empieza a cambiar y tú te das cuenta que tienes que tocarlo, pero podrías haberlo tocado cuando estaban las cosas bien y tenías un poco de oxígeno para poder respirar. Es la paradoja de la política, siempre es así. No le echo la culpa porque probablemente la mayor parte de la gente habría hecho lo mismo. Juan Gabriel Valdés sostiene en su libro sobre el neoliberalismo que también qué tan raro es que la concertación haya apoyado el neoliberalismo si estaban creciendo al 7%. ¿A quién se le ocurre cambiar de modelo cuando estás creciendo al 7%? Realpolitik. Claro, entonces es un asunto que es cierto. El punto es que la modulación de eso no puede ser destempladamente salir un día domingo o, por la vida o un lunes diciendo, ¿saben qué? Más aún el Día de los Muertos, digamos, ¿saben qué? Se viene, sí, la invitación necesariamente es al caos. Podría habernos pedido De Polo venir a un seminario, hace una presentación, un seminario de la Cosa Nostra y lo cuenta. Claro, les digo ya que De Polo es mi nominado para el jueves para Fredo. Oh, va grande. Oye, esta semana ya entramos en tierra derecha con el tema de Piñera, que vale la reflexión en sí misma, porque es un tema que tiene mayor profundidad independiente que se lo coma la coyuntura, pero por supuesto está teñido por la coyuntura. Se debiera votar en sala el próximo lunes 8, es decir, 13 días antes de la elección presidencial. O sea, de verdad que no puede estar más. Y yo, solo porque nos llegó un regalo lindo, se los voy a compartir, que es un pequeño video de un buen amigo chileno que vive en Barcelona, Sebastián Fábrega, y que ve así lo que podría ser quizás el futuro de Piñera. Se los comparto.
Mira, mira cómo mueren los bracitos. Ahí viene, ahí viene. Qué grande, ¿no? Extraordinario. ¿Cómo nos Además, regalo? Sebastián Fábrega. Nos sentimos realmente honrados. Honrado. Sí. no, además Darío con 20 kilos menos en el video, notable. Mentira, Es weón. bueno, es bueno además el concepto del maletín con plata, así como No, la actitud, escapando como Batista. ¿Ah? Como Batista escapó de la isla, Sí. ¿ya? Con el maletín con plata. Así que muchas gracias. Felicidades, Sebastián Fábrega. Lo encuentran ahí en Instagram, en las redes. Trabaja un profesional de la animación. El problema es que, como vimos en el último seminario, no se va a poder ir a Estados Unidos. tenés que No, refugiarse en China nomás. Beijing, ahí, para alguna Beijing. provincia incluso. De esas provincias Sí, chicas, con 20 millones de habitantes no más. Una wea así, chica, ordinaria. van a decir, oye, en Wuhan tenemos una mina abandonada. Zombie. ¿A dónde nació el coronavirus? Oye, ¿cómo lo ven? Cambió el programa completamente. Cambió básicamente porque yo creo que el gobierno desesperadamente fue, y esto explica gran parte del fenómeno Cast, fue a hacer negocio con Cast. Cast había amenazado, había puesto la cabeza a caballo diciendo en el fondo, mi sector, y mi sector hoy día es importante, va contra Piñera, va por la acusación constitucional. Que en términos electorales es lo correcto, pero siempre hay que entender que los candidatos de derecha tienen una pulsión por controlar el sector. Es una pulsión muy importante. O sea, si ven que está muy lejos la elección, esa es la gracia que tenía en su momento Lavín, que Lavín fue sacrificando el sector con tal de ir a buscar los votos. Era su virtud en ese sentido, pero también eso le costó caro porque efectivamente la derecha es rencorosa con la vida íntima. No le gusta que anden haciendo cosas contra el sector, aunque sea inteligente y valioso y les pueda servir en el futuro. Pero ¿cómo va a ser que me va a decir esto? ¿Ah? Me va a ofender. Entonces, en medio de eso, efectivamente, el gobierno fue, y se nota muy claramente en todo el tipo de comunicación de ambos lados, que cierra filas con Kast, da la señal más clara con la militarización de la Araucanía, y no es solo una señal, es claramente una articulación, y desde entonces define que su candidato va para allá. Y obviamente es una rendición, una claudicación, pero una rendición que le permite también salvar el momento. No hay ni un Y descolgado entonces en luego, la derecha. No hay descuelgue en la Yo derecha. creo que el tema bueno, que pasa en están el todos mundo, siempre. claro, no, si en el Senado son 4 votos y eso va a depender del clima que haya al momento de esa votación porque falta un siglo, ¿ah? Para efectos Yo estoy pensando en la de diputados de solamente. no, en la Cámara de Diputados, yo creo que vamos a ver, ¿no? Yo creo que es muy probable que se apruebe en la Cámara de Diputados. Sí, yo creo que sí. Porque, espérate, ojo, porque, espérate, Eh, lo hemos dicho en otras oportunidades, ahí me enamoré de esa frase, Pepe que Out es, no, por supuesto, pero bueno, claro, lo que pasa es que en el país de las medidas cautelares, donde eso es la máxima expectativa, lo hablamos hace meses acá, eso es finalmente, la justicia es la medida cautelar, o sea, el gran triunfo de Carlos Gajardo fue tener a Lavín y al Choclo metidos 2 meses en capuchino. No, lo no en capuchino, en Capitán Llaver. Entonces, lo que yo creo, me da la sensación, es que a esta altura del partido, ya, el que se pueda aprobar en la Cámara de Diputados, generaría una cosa inédita nuevamente en la construcción de este espacio ético, pero no me queda claro que eso sea posible hoy en día, incluso. en la Cámara de Diputados. Claro, porque justamente entonces te genera, o sea, te genera el titular. Si eso pasa, te genera el titular, te genera la conmoción No, mira, y a se ver, desordena la weá 10 días antes de la elección. claro, está todo conectado, principio cuántico, evidente, en política siempre. Y claro que hay una rivalidad conservadora, pero yo creo que eso se está viendo mucho más notoriamente en el tema cuarto retiro, ¿no? Porque Jasna pasó a segunda, ¿no? Vio que había una debilidad en Boric con la moderación a nivel de percepciones y entonces está apostando a diferenciación y por eso empezó a pegarle a Boric y muy probablemente va a retroceder en el tema cuarto retiro.
Pero lo de Piñera tiene que ver también con las encuestas, ¿no? 66% aprueba la acusación, porque el momento, como hemos dicho acá, es profundamente ético. Entonces es distinto. El momento conservador, a mi juicio, de la política está más bien expresado en esta dilatación, dilación del cuarto retiro en el Senado, porque le conviene. Ya la maneja el Senado, para decirlo en buen chileno, y ella está apostando a ver qué pasa, porque cree que puede tener una opción ahí de repuntar. Pero yo creo que lo interesante es que, de aprobarse, en la Cámara de Diputados viene la discusión si Piñera queda suspendido o no de su cargo. Esa es la buena. Y ese es el hecho, ese es el hecho político. Ese es Capitán Llave. Porque no hay claridad, claro, no hay claridad, pero porque algunos dicen que sí, otros que no, dirime el tribunal. Y bueno, sabemos que la última vez que el Tribunal Constitucional dirimió, Dirimió bien. le dio la espalda a Piñera, ¿ya? Entonces yo esperaría el domingo para emitir un juicio del clima, porque en unos pocos días pasan muchas cosas. No, sí, yo estoy de acuerdo que esto depende. A ver, yo insisto, aquí hay una paradoja para los congresistas. Hay un tema que es el fervoroso apoyo masivo de la ciudadanía a que salga Piñera. Fervoroso y completamente consolidado. O sea, está súper claro que efectivamente eso está. Pero por otro lado está el tema que les decía. O sea, Kast ya no está en ese negocio, que era un negocio donde la trampa mortal siempre para los sectores políticos es que te agarren por los dos lados. O sea, si te dan por tu lado izquierdo y por tu lado derecho, se te complica mucho el panorama. Y esa es una obsesión, fue la obsesión de la Concertación, siempre destruir a la izquierda extrema para que efectivamente nunca tuviera capacidad real de poder golpear, porque no importa lo que diga alguien de izquierda si no pesa más de 4 o 5 puntos. El tema es que no tenga capacidad vertebral real de poder atacar. Entonces yo creo que ahí hay un tema, pero a mi juicio voy a hacer una cosa media desagradable. Reconozco haber sido blando todo este tiempo, porque sentía que había que darle espacio y darle una oportunidad. Pero yo creo que hay una responsabilidad importante de la Convención Constitucional. Mira lo que estoy diciendo. A ver. Mira lo que estoy diciendo. Hay una responsabilidad importante porque el canal de control político, del escenario político, hoy día es la Convención Constitucional. Y la Convención Constitucional está con un síndrome muy extraño, que es el síndrome de validar su legitimidad. Es lo que más tiene legitimidad en el universo conocido dentro de Chile, por lejos. Y está obsesionada por lograr aumentar, validarse, mejorar su legitimidad. Y no hacer uso de esa legitimidad para el objetivo último. O sea, tenemos esta cosa de las semanas distritales. Lo que más les falta hoy día es tiempo. Llevan 4 meses donde tenemos solamente el reglamento, ¿ya? Y eso, mañana se cumplen en 3 días se cumplen los 4 meses. Tenemos 4 meses. Y resulta que ahora viene la parte más importante, que es redactar la Constitución. Quedan solo 8 meses si consideramos ya la prórroga que marcó Piñera. Piñera es una cosa que fue inteligente. Siempre pensó, para ponerle problemas a la convención, siempre pensó que un año era un plazo razonable, aunque muy corto, pero razonable, y entonces le puso 9 meses más 3. Por tanto, le marcó prórroga de inmediato. Claro, se comió la prórroga. Ya le gastó un comodín. Sí. Claro, si tú aceptas la prórroga, entonces después viene, si vas a hacer una prórroga operativa tuya, ya no tiene validez, porque en términos de que la ciudadanía va a decir, como pues, 2 prórrogas. Sí. ¿Hasta cuándo? Ya no son capaces de cumplir el primer plazo. De hecho, el cronograma que se está trabajando hoy día es un cronograma que ya tiene incluida la prórroga. O sea, se está pensando en un año sí o sí. Bueno, se incluyeron las semanas distritales, son 1 por mes. En 8 meses... Te comís 2. Hay 8 semanas, te comiste 2 meses. Quedan 6 meses. Te quedan 6 meses para escribir. ¿Ya? Está obsesionado por hacer sesiones fuera de la convención físicamente. Hacer seminarios en una semana.
hacer en Concepción, y que las comisiones, escuchen bien esto, que las comisiones además vayan a localidades a sesionar. Transporte, movimiento, logística, cansancio, ojo, cansancio, los convencionales están trabajando como locos, pero como locos, ¿ya? Y efectivamente van a tener que moverse por todo Chile. Y les parece muy bien, y yo estoy fascinado que les parezca muy bien, pero tiene un problema eso. Están además obsesionados con el tema de la transparencia por todos lados, pero al mismo tiempo cometieron este error absurdo, ¿ya?, de meterse con los medios de comunicación Que no puedan y entrar. permitir que entonces Marinovich vaya a la Corte Suprema y abra la puerta de la Corte Suprema con un triunfo. Gana en la Corte Suprema y abre la puerta, cosa, a ver, seamos concretos y me perdonarán los ministros de la Corte Suprema, pero además se ve un poquito mal porque el esposo de Marinovich es abogado integrante de la Corte Suprema, ¿ya? Pero bueno, pero da lo mismo, abrió la puerta de la Corte Suprema y la abrió, entonces, y eso, que era el fantasma más importante que había de mantener lejos, evitar cualquier situación que llegara a la Corte Suprema con posibilidades de triunfo, ese fantasma ya lo abriste, se cruzó la línea. Entonces, debilitaste radicalmente en tu esfuerzo por conservar el... Hay una canción de Sabina que dice que nunca se debe volver al lugar donde fuiste feliz, ¿no? Bueno, yo creo que la legitimidad fue un premio, un regalo de los dioses de la Convención Constituyente, y el siguiente momento de legitimidad, donde hay que preocuparse de la legitimidad, es el momento del plebiscito de salida. Creo que el harakiri que se hizo la Convención, incluso en la forma en que manejó el caso Rojas Bade, en el sentido de efectivamente introyectarlo como una herida personal, íntima de la Convención, ¿ya?, sin modular un poco la situación, ¿ya? Yo creo que, de hecho, creo que sería súper interesante, a la luz de los tiempos, entrevistar hoy día a Rojas Bade. Yo lo dejo ahí puesto como alternativa para nosotros, pero me parece que es importante entender que todo este proceso, lo único que ha hecho ha sido generar entonces una convención que está preocupada íntimamente de su propio destino, cuando lo que la ciudadanía está pidiendo, obviamente, es que la convención sea un canal no de comunicación, no de recepción de contenido, sino que una vanguardia, para decirlo en simple, una vanguardia. Suena súper lindo que hasta los niños puedan aportar a la convención constituyente, pero de verdad, lo que tiene que ser es una vanguardia, es el futuro, es el corazón del futuro, y tiene que venir a decir cuál es el futuro que promete y cómo lo va a poder hacer y cómo lo va a poder garantizar. Que una constitución quede bien hecha, y que se haga en el tiempo que tenemos, que es muy poquito, esa es la clave. Y me parece que en ese contexto, al debilitarse la convención, se debilita la muralla fundamental para todas aquellas formas monstruosas, como diría Mirko, para todas aquellas formas monstruosas que tiene el presente y que podría tener el futuro, si es que ella no tiene la capacidad entonces de ser un cinturón de protección. Alberto está como Don Corleone cuando reta a Sony delante de Solos. Sí. He sido muy blando con mis hijos, perdóneme. Sí, buena, es una buena. Sí. Y además hay que decir, lo sabemos nosotros que conversamos con mucha gente de los entornos, de la misma convención, en fin, que hay harta gente que en su minuto, cuando se acordó el tema de las semanitas distritales, sin expresarlo públicamente, sin hacer mayor contratiempo, pero pensó, dijo, ¿y para qué? Hizo el cálculo, por el cálculo que estamos haciendo ahora. Quedan 8 meses, una por No, mes. yo tengo distancia de ser tan crítico. Voy a ser más piadoso con la convención porque creo que es un proceso. Va a ser la señora de Don Vito. Por supuesto, no, la señora era implacable, ¿no? No, la señora era implacable, recordémoslo. No, por lo siguiente, porque yo creo que los éxitos o fracasos de la convención de verdad solo los vamos a poder evaluar al final, mirando hacia atrás. Es muy pronto aún para decir si se equivocaron o no, porque yo entiendo que ellos están en un ensayo-error, obviamente van a cometer errores, ¿no? Si no lo hicieran sería preocupante. Buscando cuadrar el círculo de la legitimidad, de la participación, de la conexión con los territorios que son los déficits de la política institucional de todo este tiempo. Entonces, hay algo interesante en términos de querer decir, oye,
intentemos que esto sea diferente de verdad, no puede ser más de lo mismo. Y entonces, evidentemente que puede ser terminar todo en un fracaso, yo no lo creo, pero ese juicio me lo reservo para el final. Hasta el minuto, porque si tú sigues haciendo las mismas cosas, no puedes esperar resultados diferentes. Entonces ellos están apostando a hacer cosas distintas en términos de procesos de estructura orgánica, instituciones que hacen política. Y eso tiene un valor y tiene un sentido. Sí, lo pasa es que yo creo que o sea, por supuesto que uno tiene que reservarse porque es un proceso inédito y que va a tener hartos vaivenes. Ahora, uno puede proyectar y desde ahí me parece interesante las alertas que hace Alberto, porque yo creo que lo clave en eso es la capacidad. Claro, cuando uno dice la convención, ¿qué es la convención? La convención son multiplicidad de grupos, incluso grupos, 1, 2, 3 personas, y ya constituye una referencia. Por supuesto que hay una hegemonía que ya ampliamente la hemos conversado, el lote Frente Amplio, el colectivo socialista, independientes neutrales, que además uno entiende que de alguna manera se configura como es el alma de la convención y que debería ser el alma también del gobierno de Boric, y por lo tanto incluso hasta calza. Pero también es cierto que cómo uno distingue lo accesorio de lo fundamental, porque hay una cosa que sí es cierta. Por ejemplo, muchas veces hemos planteado la importancia de que la escritura de la nueva Constitución no sea solamente porque lo hagan 155 personas, en fin, no sé qué maravilloso, sino que es importante que los nuevos tiempos, estos nuevos tiempos, este proceso, este nuevo Chile que emerge con todas estas complejidades, con esta pasada por el infierno, incluso como señala Alberto, no solo genere un texto que está hecho muy participativamente, sino que ojalá construya referencias y formas participativas, que tenga la capacidad de permear. Y en ese sentido uno podría decir, bueno, va en la dirección correcta el tema de las semanas distritales, como espacios para encuentro. Pero inmediatamente viene la sospecha de decir, bueno, pero ¿cuáles son esos encuentros? Son las clásicas asambleas bonitas, encuentros territoriales, que solo agrupan, mira qué terrible lo que voy a decir, porque gran parte de los que nos escuchan tienen cercanía con esos mundos, que en el fondo es la asamblea autoconvocada, qué sé yo, aquí la cosa territorial, que viene funcionando hace 15 años, los defensores del agua, que en fin, de las tierras, de no sé qué. Eso es bonito. La pregunta es, porcentualmente, a propósito que estamos a puertas de elecciones, ¿qué porcentaje de la población es eso? ¿Eso logra llegar, logra percolar a las personas comunes y corrientes que no se politizan mucho, que votaron, sí, votaron por la convención y todo, pero ya se desengancharon? Y por lo tanto, entonces ahí yo creo que hay una discusión que nuevamente, que yo creo que todo esto, concateno lo de Kast y todo, nos remite a un tema súper profundo, que es cuándo se harán las transformaciones revolucionarias radicales que obliguen, permitan y obliguen, las dos a la vez, que vastos sectores de la ciudadanía sean parte de la discusión política, porque no les queda otra, porque es atractivo, porque los invitaron, porque hay que votar todas las semanas, por las razones que sea. Probablemente no es nuestra vida. No, yo tengo más expectativa que eso. No, yo tengo más expectativa que eso. No, o sea, de avanzar en procesos de democracia abierta, fuerte, Sí, por supuesto, radical. pero tú dices así como no. Sí, ya, bueno. Bueno, eso es opinable. Me voy a poner a llorar. Además que a mí no me queda tanto, así que pues, me voy a poner a llorar más. A mí me queda menos. Mira, Mayor nos va a enterrar a los dos, eso está claro. Y eso que no tenemos tanta diferencia de edad. Sí. Bueno. Yo creo que está, o sea, a ver, a mí esto mismo, esta fue una conversación que tuvo en su momento el 2016, porque yo sentía que efectivamente lo que después deriva en el Frente Amplio era un proyecto que estaba obvio, pero que no se demoraba en nacer. Y se demoraba, a mi juicio, por errores. La historia exige sus propios tiempos. Yo creo que hay que tener conciencia de eso. Y ese es el gran problema que yo me planteo en este momento. O sea, creo que la historia nos está exigiendo respuestas. Y las respuestas que estamos dando parecen entonces ser insuficientes. Lo que está claro es que las respuestas deberían venir de ciertos mundos y no están llenando el vaso. Sí. Ahora, no cabe ninguna duda, igual que hoy día la elección la está ganando Gabriel Boric y que la va a ganar con una cierta comodidad en segunda vuelta, en mi opinión, y la encuesta dice más o menos 54-46, o sea, no es una boleta, pero tampoco es una elección estrecha. Sí. Entonces, es Piñera hay un Guillén. escenario.
Claro, Piñera Guillén, Piñera la Guillén. derecha lo celebró como si fuese una cosa así gloriosa y gigantesca. Entonces, Sí. tengámoslo del todo claro. Desgraciadamente no pude leer porque José Jurasek hoy día publicaba una columna en el Mercurio, pero resulta que traté de abrirla por emol y hay que estar suscrito al Mercurio, y ya no estoy suscrito al Mercurio, esa es la verdad. Oye, hay que decirle todo esto a Nicolás Sobre Ibáñez, a propósito de lo que dijo hace un par sí, de semanas atrás, que en este contexto debería votar por Boric en primera vuelta. Eso sí, dijo, voy a votar por Kast, salvo que tenga alguna opción de ganar. Nicolás Ibáñez, sé consecuente, vota por Boric en esta pasada. Oye, quiero decir una última cosa ya para ir te cerrando queremos ver con la foto de Boric. con la voz. A propósito de Sichel, pero a propósito del fenómeno que estamos hablando, de esta descomposición y todo, hemos dicho bastante, lo venimos señalando desde que empezó así recién a asomar la campaña presidencial, cuando existía gente como Lavín y Jadwe, y no existía gente como Kast y Boric, que en realidad el gran problema que se nos viene, que se le viene al país, que se nos viene el 11 de marzo, el 12 de marzo del próximo año, es que sea quien sea que gane como presidente, o sea, la legitimidad tradicional que uno estaba acostumbrado de cualquier presidente, votamos por ti para que durante 4 años seas la primera autoridad con todos los poderes ejecutivos. Hemos dicho hasta la vastedad que eso ya venía esta última década en una crisis profunda, que después del 18 de octubre es una crisis probablemente terminal en Chile y a más parte de fenómenos globales respecto a la legitimidad que ofrecen las elecciones. Bueno, hay miles de ejemplos, pero lo de Sichel es notable. O sea, ganaste una primaria legal, bien, exitosa, con altos votos, etcétera, no vale nada. O sea, no vale nada. Porque los Eso para que... partidos ya no, Nada, pero no nada. representan ni significan nada. Es probable que ni siquiera obtenga la cantidad de votos que sacó en la primaria. Es una cosa de loco. Entonces, eso es bien importante, no perderlo de vista. Sea quien gane, el que le toque celebrar, que celebre, pero en realidad al día siguiente a la celebración, que empiece ya a ver cómo en 6 meses no está muerto con niveles de aprobación como las que tiene Piñera ahora. Como dice Darío, nuestro amigo disculpa, JC, podría ser peor permanentemente. Darío, es que yo creo que tiene, además, que es un muy buen ejemplo para decir lo mismo que antes. O sea, una de las cosas que enseña la sociedad es que las cosas nuevas son inestables, muy inestables, que son como los bebés. ¿Ya? Los bebés, el pediatra me decía siempre, el primer día muy peligroso, la primera semana muy peligrosa, el primer mes peligroso, el primer Claro. año todavía peligroso. ¿Ya? Recién ahí usted se despreocupa tanto de los problemas de salud que pueden surgirle, y lo que empiezan a aparecer son los accidentes, el niño se cae, cosas así. Entonces, bueno, eso es lo mismo. Efectivamente, la sociedad, los proyectos políticos, los líderes políticos que están naciendo son muy débiles, y además es muy fácil votarlo. Yo creo que Sichel nunca comprendió lo que significaba hacer un más o menos mal debate. Más o menos. Él entendió que tenía que ser un debate correcto. Como no le salió correcto y le salió más o menos malo, le pasó todo esto. O sea, es formidable como ejemplo. No le pasó originalmente nada, si la crisis viene después del debate. Y ahí salen todos los papelitos y salen todas las cosas para decir, votémoslo a la basura. Probablemente una operación interna de la derecha. Sí, es Entonces, demasiado rápido para que sea todo casual. o sea, es sencillamente que el tipo no tomó una decisión equivocada, típica del primer debate. Los asesores dicen, salgamos a medir al rival, empecemos a ver, para el siguiente debate modular, total, todavía no es nada importante. Ya está Pasemos muerto. la prueba, Ya está saquemos un muerto. 4,8. No vale nada ser candidato de un sector, ni tener un Nada. partido o partidos Nada. detrás. Ese es el Nada. punto. Nada, No nada. hay estructuras, no hay nada sólido. Traiciona a los antes que te traicionen. Avisos rápidos. Este miércoles, 3 de noviembre, a las 18 horas, habíamos dicho a las 19, lo adelantamos una hora, a las 18 horas vamos a tener la entrega de los resultados de la quinta encuesta. Por lo tanto, mañana martes ya se cierra la posibilidad de aportar, siempre es positivo, y los invitamos a esto. Después siempre liberamos el material y todo, pero nos vamos a juntar ahí en el Zoom con quienes sean aportantes de la quinta encuesta de La Cosa Nostra, lo mismo que la gente de la membresía Don Vito Corleone, en fin, ustedes ya lo saben. Así que vamos a tener la quinta encuesta. Y como nos volvimos locos, ya lo saben porque lo dijimos el otro día en el podcast abierto que hicimos con Sergio Jara, nos volvimos locos, y en el próximo seminario, que es 12 y 13 de noviembre, que es Presidenciales 2021 en La Cosa Nostra, vamos a analizar de punta a cabo todas las candidaturas, todas, no vamos a dejar a nadie fuera, hasta Calamardo, todos los vamos a analizar, y vamos a analizar su franja, vamos a analizar sus contenidos, vamos a hacer una discusión interesante, y ahí en esa vamos a entregar una nueva encuesta. ¿Pero cómo? Si ya no se pueden hacer encuestas. Pues bien,
será la encuesta prohibida de la Cosa Nostra. Como el chiste prohibido. A ver, Como el chiste. y para los abogados, que es importante que lo sepan, ya, los necesitamos, Los necesitamos. porque es cierto que esto ocurre en un medio digital, por lo tanto, es como Uber, ¿no? Apóyennos. Segundo lugar, el que está explicando la encuesta está fuera del país. Valencia. Ah, Ah, estamos en otro lugar del mundo. Por tanto, esto no compete, ¿ya? Y en tercer lugar, yo me imagino que en realidad, te imaginas bien. bueno, no, a nadie le va a importar mucho porque las cosas ya van a estar más o menos definidas. Solo Kast podría hacer una bravata a última hora, acusándonos, por supuesto, de una noticia falsa, de que somos la encuesta de Boric o cosas así. Eso sí, bueno, salvo que de repente los resultados sean severos y que sea para puro deprimir a los asistentes. Esa encuesta, la encuesta prohibida, que vendría a ser la sexta, pero no es la sexta, es la prohibida, entiendo que hoy día o mañana se inicia el trabajo de campo. Mañana se inicia, sí. Mañana sí. se inicia el trabajo de campo y Estamos haciendo algunos esta no va a cambios. tener, o sea, para participar de eso no vamos a tener aportantes, sino que hay que estar en el seminario. Los asistentes al seminario del 12 y 13, solamente ese grupito pequeño va a poder tener acceso a la encuesta, porque bueno, obviamente tampoco somos locos, pero nunca tanto, O sea, ¿viste? no va a ser pública. No va a ser pública, O va a puede ser ser privada. pública, pero no publicada. Exactamente. Estamos buscando todos los elementos, así que no se lo pierda. Ahora, Y si ustedes le cuentan a si- otra gente, nosotros no tenemos nada que ver. Ya, no digas esas cosas. ¿Para qué? Tan Si ustedes literal. montan un medio de comunicación paralelo y lo muestran, Tampoco, tampoco. tampoco. Oye, ¿Qué hace podemos 3 hacer? semanas hicimos un sorteo la otra vez, ¿te acordás? O sea, no nosotros, lo hizo el Diego Varas con este libro de los populistas australes. Solo decir que él tenía que hacer un sorteo y no regaló 5, sino que regaló 10 libros, porque se entusiasmó, mucha gente le escribió, estaba súper contento, nos mandó saludos, etc. Se lo ganó César Cadmi, Rodrigo Martínez, Cristóbal Piña, Macarena Sotomayor, Daniela Jerez, Noelia Quilaqueo, Antonio Vidal, Ignacio El Real, Macarena Moya, Ana Reima. Así que todos ellos Mira, se ganaron el libro y él se encarga de enviárselos por ¿cómo se llama? internet. ¿Populistas no neutrales? ¿Cómo se llama? Populistas australes. Ah, Autoedición, ok. Diego Notable, libro notable de Diego Varas, Fuente Alba. Así que quería decir lo que estábamos ahí ¿Y nuestros regalos? ¿Nuestros regalos se entregaron? No, todavía no los entregamos. El miércoles sabéis que los sorteamos porque hicimos la selección de quienes Ya. participan y el miércoles vamos a anunciar los que se llevan el libro de Jara, el libro Mayor, el libro de Quiroga Pastén y las servilletas de Mirko, que no sé si ya las ha hecho, Que pero si son, no, son unas obras así parrianas, ¿eh? Sí, la hice medio mareado. Creo que después vomité, pero no, la servilleta puede tener de todo. tú sabes la cantidad Bueno. de gente en Twitter que ha dicho lo único que quiero ganarme la servilleta de Mirko. No, bueno, estamos ya. Nosotros también estamos en la pasta. Ya, nos vemos el Bueno, miércoles. en las Entonces obras pasamos ya. completas de Lenin, en las Solo obras puedo completas de decir Lenin que está pues, lleno de podría servilletas. ser una servilleta afrodisíaca. Ah, Ahí nomás lo dejo. ahí nomás lo dejo ya. Nos vemos el miércoles, muchachos. Chao, chao. Demasiado, demasiado para mí.